Hola, ¿cómo están? Yo soy Vicky de Hilados Malén y en este video les voy a mostrar cómo tejí un saquito en crochet. Miren, el punto es precioso, se llama abanicos. Les voy a dejar gráfico, las mangas, todo tejido en una sola pieza. Así que tiene una mínima costurita en los hombros y nada más. Comencemos. Usé el hilado Alaska, que es una mezcla de lana merino y algodón preciosa, con agujas número 6, se lo súper recomiendo. Nuestro negocio está en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país sin mínimo de compra todos los días. Les dejo el WhatsApp, así nos pueden pedir catálogo con colores disponibles y precios. Vamos a hacer una muestra para que puedan ver el punto cómo se hace y también les voy a dejar el gráfico escrito para que lo tengan porque algunas prefieren leerlo directamente del gráfico. Se teje de la siguiente manera. Acá tengo 24 cadenitas porque tiene que ser múltiplo de 6. Así que arrancamos con estas 24 cadenitas de la muestra. La primera va a representar un punto enano, esta que estoy marcando con el dedo. Salto 2 cadenitas de base y acá voy a hacer un abanico. Hago lazada en la aguja, ¿ven? Para tejer la primera de las varetas del abanico. El abanico va a tener 5 varetas de la siguiente manera. Hago una, pico en el mismo punto de base, 2, el punto vareta, por las dudas lo recuerdo, es lo mismo que el punto alto, en otros países lo llaman punto alto, y hay que hacer lazada en la aguja, pico, traigo la hebra y ahora se cierra en 2 tiempos, un par y luego otro par. Ese es el punto vareta o punto alto. Tengo que hacer 5 varetas en el mismo punto de base. ¿Ven? Acá tengo las 5. Ahora voy a hacer saltando 2 cadenitas de base, 1, 2, en la tercera, otro punto enano. Eso es lo que se va a ir intercalando. Punto enano, abanico, punto enano. Ahora, de nuevo salto 2 puntos de base, 1, 2, y en la tercera cadenita voy a hacer otro abanico igual. Son 5 varetas que pican en el mismo punto. 3, 4 y 5. Ahí ya tengo 2 abanicos. ¿Qué es lo que sigue? El punto enano. Salto 2 cadenitas de base, 1, 2, y en la tercera pico, traigo la hebra y cierro. Ese es el punto enano. Vamos al siguiente abanico. Salto 2 cadenitas de base y en la tercera 5 varetas juntas. 2, 3, 4 y 5. En la configuración de YouTube hay una herramienta muy útil que se llama velocidad. Ustedes pueden ver este video más rápido o más lento. Y también tiene una opción zoom que les acerca el video. Así que esa es una herramienta súper útil. Yo la aprovecho un montón cuando miro videos. Saltamos 2 cadenitas de base y nos toca hacer el punto enano. Ahora, lazada en la aguja, saltamos 2 cadenitas de base y nos toca hacer el abanico. Cinco varetas, ya tengo el abanico y ahora voy a terminar con un punto enano. Terminé la vuelta.
¿Ven? Terminé como empecé, con un punto enano. Para hacer la siguiente vuelta, voy a subir con 3 cadenitas que van a ser la primera vareta. 3 cadenitas, giro el tejido y en el mismo punto de donde salen esas 3 cadenitas voy a hacer 2 varetas más. 1 y 2. En total voy a tener 3. Con las cadenitas de subida más las 2 que acabo de hacer son 3. Esto yo lo llamo medio abanico. Una vuelta va a comenzar con el punto enano y la siguiente vuelta va a empezar con medio abanico. Ahora lo van a ir viendo mejor. Salto 2 cadenitas de base y en la vareta del centro del abanico, ahí es donde van a hacer siempre el punto enano. Lazada en la aguja, en el punto enano de la hilera anterior va el abanico. Una vareta, 2 varetas. Se va a ir intercalando así, punto enano y abanico. Son estas 2 hileras nada más las que se repiten. Busco el centro del abanico y ahí me toca hacer punto enano. Lazada en la aguja y en el punto enano de la hilera anterior va el siguiente abanico. Recuerden que les voy a dejar el gráfico para que lo vean y lo vayan haciendo. Las que saben leer los gráficos, por ahí les resulta más fácil. Ahí está. Ahora en el centro del abanico va el punto enano. En el punto enano de la hilera anterior va un abanico más. Y ya estamos llegando al final de la vuelta, que vamos a terminarla tal cual como la empezamos, con medio abanico. Miren, acá está el abanico. Me toca hacer el punto enano en el centro del abanico de la hilera anterior. Y acá, donde está el punto enano con el que comenzamos, ahí voy a picar y voy a hacer lo que yo llamo medio abanico, que son 3 varetas. En el mismo lugar ahí, 3 varetas. Es un poquitito difícil al comienzo porque hay que hacerlo todo desde cero, pero a partir de ahora ya solo el dibujito ya les va indicando, miren. Ahora subimos solamente una cadena que representa a un punto enano y ahí vamos al huequito, a hacer el abanico que nos toca. 5 varetas en el mismo punto enano de la hilera anterior. Ahí tengo 4, me falta una, 5. Y voy al centro, a la tercera vareta del abanico, a hacer un punto enano. Es divino y queda hermoso. Abanico y punto enano. Esas son las 2 únicas cosas que tenemos que tejer. 5 varetitas juntas y después el punto enano. Ya el dibujo van a ver que las va llevando. Acá cómo va a terminar la vuelta, con un punto enano en la última vareta. Se los voy a mostrar para que no queden dudas. Y se repite todo el tiempo esta secuencia. En una hilera subimos con medio abanico y a la siguiente hilera se sube con un puntito enano. Ahí va el punto enano. Ahora me toca hacer el abanico. 3, 4, 5 varetas. Y ahora en la tercera cadenita de subida, que es la parte de arriba de esta vareta, va el punto enano. Ahí está.
Bueno, ahora les dejo el gráfico para que ustedes puedan hacer captura de pantalla y tenerlo, si les gusta seguirlo, lo pueden imprimir y lo pueden ir viendo en el gráfico. Pero esta es la explicación de las dos vueltitas que se repiten todo el tiempo. Acá pueden ver el gráfico del abanico con el punto enano en cada vuelta intercalados. Para saber cuántos puntos poner, yo les sugiero que tomen el contorno de su cadera, ahí, y lo dejen holgadito. En mi caso yo tengo 95 de cadera y voy a dejar 100, cosa de que el saquito después quede más sueltito y también se van a sumar más adelante las vistas que las hacemos una vez terminado el cuerpo. Así que calculen el contorno de su cadera y unos centímetros más, así les queda flojito. Vamos a hacer entonces una cadena que mida la cantidad de centímetros que ustedes necesitan. En mi caso, 100 centímetros. Para el punto necesitamos que sea múltiplo de 6. Así que redondeen para que sea múltiplo de 6. ¿Sí? Toman el centímetro y hacen la cadenita del largo que necesiten. Yo voy a hacer 100 centímetros y les digo cuántos puntos son, pero eso no tiene realmente importancia porque depende de la aguja que usen, del grosor del hilado. Ustedes lo que deberían hacer es medir el contorno de la cadera y hacer una cadena que mida esa cantidad de centímetros. Una vez que tienen el largo que les gusta, hasta la sisa, en mi caso tejí 42 centímetros. Ahí hay que dividir el tejido en las dos delanteras y la espalda. Entonces lo doblamos así, de esta manera, y dejamos en el centro un abaniquito o dos para la parte de la nuca. Fíjense que le quede pareja la cantidad de abanicos de una delantera, de la otra, y traten de que sobre uno o dos para dejar así en el centro. Vamos a tejer entonces primero una delantera, luego la espalda y luego la otra delantera. A modo de referencia les muestro que mi delantera mide, hasta donde coloqué el marcador, que es hasta donde la voy a tejer, unos 24-25 centímetros. Ese es el ancho de mi delantera, pero bueno, cada uno va a tener su propio tamaño, no hay problema por eso. Vamos a tejer entonces ahora solo el tramito de una de las delanteras. Y vamos a hacer el alto de sisa. Generalmente está entre 18 y 20 centímetros, pero eso depende de el talle, si lo quieren con la sisa más grande o más chica. Ahora yo les voy a mostrar cómo lo hago para mí. Tengo una delantera lista. Fíjense que la sisa más o menos la dejé 19 centímetros. Sería un talle small. Si quieren hacerlo más grande va a estar en 20, hasta 22 centímetros es lo normal, ¿sí? Ustedes se lo prueban sobre el cuerpo o sobre alguna prenda que les quede bien y ahí les va a dar la medida que tienen que dejar. Pero ya les digo, va a estar entre 19 y 22 centímetros de alto de sisa. Ahora voy a hacer el pedacito de la espalda y la otra delantera. Y ya estaría prácticamente lista la parte del cuerpo. Una vez que tenemos terminadas las dos delanteras y la espalda, vamos a coser así los hombros. Les muestro la manera que uso yo para coser, pero ustedes lo pueden hacer como les guste. Hay gente que prefiere hacerlo con la misma aguja de crochet. Yo les voy a mostrar cómo hago yo con aguja de coser. Enfrentando de esta forma los derechos de la prenda, del derecho de la prenda, voy tomando un punto de cada lado, de tal manera que las dos orejitas queden hacia adentro. Tomo la parte así del punto, la parte de atrás, y me voy al otro lado y hago lo mismo. Entonces, ¿ven? Las dos orejitas del punto quedan hacia adentro.
Tomo uno de un lado, voy hacia el otro lado y tomo un punto así, por atrás de las dos orejitas. Esta es la manera que a mí me gusta, me resulta cómoda y rápida, pero bueno, como les decía, lo pueden coser de la manera que ustedes quieran. Tenemos los dos hombros para coser, acá hay uno y tengo del otro lado el otro, y terminamos la parte del cuerpo. Para las mangas vamos a levantar los puntos alrededor del huequito de la sisa. La primera vuelta voy a hacer medio punto. Engancho la hebrita, subo con una cadenita y voy a hacer un medio punto, así miren, a ver si se ve bien. En este hueco que se forma acá en la vareta alargada, ¿ven? Ahí voy a hacer uno. Después voy a hacer otro en este huequito donde comienza cada abanico. Y así voy a ir haciendo uno en este hueco y uno en el abanico. Acá hay otro huequito. Van metiendo un medio punto en cada uno de los huequitos que ven. Toda la vuelta alrededor de la manga, intentando que quede una cantidad múltiplo de 6, para que después se nos facilite al momento de hacer los abanicos. Ahí se ve. Ven el huequito del abanico. Y acá donde está la base del abanico. Así levantamos toda la vuelta, medio punto. Intentando entonces que sea múltiplo de 6. Y ahí vamos a hacer las vueltas de abanico. Acá yo terminé la vuelta de medio punto y en mi caso quedaron 42 medio puntos. Obviamente va a variar según el alto que ustedes hayan hecho de la sisa, según el grosor de hilado que estén usando, pero bueno, les doy como referencia que a mí en este caso entraron 42 medio puntos. Así que ahora voy a comenzar a hacer la vuelta de abanicos. Subo con una cadenita, que es el medio punto, salto 2 cadenas de base y voy a hacer el primer abanico de 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora salto 2 cadenas de base y voy a hacer el punto enano. Ahí salto 2 cadenas de base y en la tercera voy a hacer otro abanico de 5 varetas. 2, 3, 4, 5. Salto 2 cadenas de base y en la tercera punto enano. Así voy a completar toda la vuelta y voy a seguir haciendo todas las vueltas hasta tener el largo de la manga que ustedes quieran. Les muestro cómo acá llegué al comienzo de la vuelta y voy a subir haciendo la primera de las 5 varetas representada por 3 cadenitas y ahí mismo en ese huequito hago 4 varetas más para lograr el primer abanico de la segunda vuelta. ¿Ven? Acá me queda un abanico, ahora pico en el centro haciendo un punto enano y sigo tejiendo de la misma manera, solo que acá en la manga se hace en forma circular.
no es tejido plano como estábamos haciendo en el cuerpo del saco. Cuando lleguen al final de la vuelta y se encuentren con las 3 cadenitas de subida, lo que hacemos es picar en la tercera cadenita, 1, 2, 3, picamos ahí y hacemos un punto enano. De esta forma cerramos la vuelta. Y ahora nos vamos a trasladar con un punto enano en el punto de al lado y otro punto enano más en el siguiente. Así nos trasladamos al centro del abanico para comenzar la tercera vuelta subiendo con una cadenita y ahí picamos en el punto enano de la hilera anterior para hacer el abanico. Una vareta, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Ahora cuando termine la vuelta voy a terminar acá en esta cadenita que hice que representa un puntito ahí, el comienzo de la vuelta. Cuando lleguen al largo que ustedes quieren de manga, la mía mide 48 centímetros, ahí vamos a hacer este cierre que ya se los enseñé en varios videos. Ya corté la hebrita, sacamos el punto así y lo vamos a esconder con esta agujita de coser. Vamos a esconder para que no se note, miren. Vamos al punto siguiente, no, al otro. Pasamos por abajo de las 2 orejitas y vamos a meter la aguja acá. ¿Ven de dónde sale la hebrita? Ahí. A ver si se ve bien. Ahí. La metemos ahí. Entonces queda perfecto el cierre de vuelta. No se nota para nada. Escondemos la colita y cortamos. La escondemos bien. Y listo. Cortamos y queda perfecto. Ahora vamos a hacer la parte de las vistas y vamos a levantar puntos dejando 10 centímetros en cada una de las delanteras sin levantar puntos. O sea que contamos 10 centímetros y a partir de acá hacia abajo vamos levantando los puntos hasta llegar a el final de la delantera. Toda esta tira menos entonces 10 centímetros que después van a servir para el cuellito. Ahí coloqué un marcador a los 10 centímetros del hombro para comenzar a levantar los puntos desde acá abajo, así no me paso. Agarro una hebrita de lana y comienzo. Primero voy a hacer una vueltita de medio punto. Así que subo con una cadenita y voy a picar para hacer medios puntos todo el caminito. Así como picamos siempre en cada huequito. ¿Ven? Acá hay un huequito que forma la vareta, ahí hago un medio punto. Y acá hay un huequito de donde comienza a formarse el abanico, también hago un medio punto. En cada huequito que ven, hacen un medio punto. O punto bajo también le dicen en otros países. Es picar, traer la hebra y con otra hebrita cerrar. Y acá llegué hasta donde tenía colocado el marcador, así que voy a subir con 2 cadenas, 1, 2, giro el tejido y voy a hacer de ahora en adelante unas cuantas vueltas de media vareta o medio punto alto. Entonces hago una lazada en la aguja y voy a picar, traigo hebra
y con otra lazada cierro las 3. Esa es la media vareta o medio punto alto. Va de nuevo, lazada en la aguja, pico y con otra hebrita cierro las 3 lazadas que tengo. Lazada en la aguja, pico, traigo la hebra y cierro todo en un solo tiempo. Pico, traigo la hebra y cierro los 3. Así vamos a hacer varias vueltas de este punto media vareta. Bueno, ahí está este pedacito listo. Hice 4 vueltas, pero bueno, depende del grosor del hilado de ustedes. Son más o menos 5 centímetros. Y ahora voy a hacer lo mismo del otro lado, solo que en la delantera izquierda voy a arrancar desde arriba hacia abajo. Así me quedan iguales, ¿sí? Así me queda la primera vuelta hecha del derecho de la prenda. En este caso arranqué de abajo hacia arriba y ahora voy a arrancar desde aquí hasta abajo y voy a hacer las mismas 4 vueltas. Una vez terminadas las 2 tiritas de la delantera, vamos a levantar de la misma forma, subimos con una cadenita, vamos a levantar toda una vuelta de medio punto alrededor del cuello. Hacemos el costado de acá de la vista. En mi caso fueron, como les decía, 4 vueltitas, pero depende del grosor del hilado que estén haciendo y de si quieren la vista más gruesa o más finita. Ahí levanto todos medios puntos y alrededor de acá del escote toda la vuelta hasta llegar acá. Ya tengo la vueltita de medios puntos y ahora, tal como hicimos en las vistas, subo con 2 cadenitas y voy a hacer una media vareta o medio punto alto en cada punto de base para formar el cuello. A ver, lo voy a acomodar mejor ahí. Media vareta entonces en cada punto de base, la cantidad de vueltas que ustedes quieran. Ahora les voy a mostrar cuántos centímetros le hago yo al cuellito. Para que el cuello tenga una mayor amplitud y se dé vuelta más fácilmente, yo lo que voy a hacer es solamente en la primera vuelta, solo en la primera vuelta, voy a tejer 3 puntos media vareta en el mismo punto a la altura del hombro, ¿sí? Voy hasta el siguiente, hasta el otro hombro y voy a hacer lo mismo, solo en la primera vuelta. Después sigo tejiendo uno por cada punto de base. Así vamos hasta el siguiente hombro y les muestro para que no queden dudas. Ahí estoy llegando. Acá está la costurita del hombro. Bueno, ahí voy a hacer en ese punto una, en el mismo otra y en el mismo otra. 3 medias varetas en el mismo. Listo. Ahora sigo tejiendo un punto por cada punto de base, todo el cuellito. Acá está el cuellito terminado y mide 10 centímetros más o menos. Ustedes lo pueden hacer, por supuesto, del ancho que les guste, pero les muestro el mío, son 10 centímetros. Ahí está. Así se ve terminado. La verdad que estoy re contenta, me gusta mucho cómo queda. Es un clásico con un punto hermoso, súper ponible, muy cómodo, así que espero que les guste tanto como a mí. Los invito a seguirnos en Instagram, que ahí compartimos el día a día, muchas ideas y nos vemos en el próximo video. Besos.